y se corta de forma automática, no se preocupen. Sí, gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues vamos a arrancar la reunión de hoy y pues vamos a trabajar también cerrando el semestre en cuanto a los temas que hemos estado revisando. Y bueno, pues esto de la ética de Spinoza en torno a los afectos, a las emociones, pues es extenso, ¿verdad? Quizá no lo podamos cerrar como quisiéramos, pero no importa, como quiera, creo que estamos adentrándonos en el tema. Y bueno, pues igualmente las aportaciones de Damasio se me hacen también muy, muy importantes. Quisiera ver, Felipe, si pudiéramos, tú traes ya listo Ya está listo, digamos, Arturo. muy Adelante. bien, para revisar entonces, miren, la idea es revisar lo que dice Damasio en torno a esta cuestión de las emociones, toda la neurobiología que me parece de gran interés. Hoy estaba viendo un reportaje que viene en el diario La Jornada, y allí un neurobiólogo, un científico mexicano, dice que él va a publicar unos estudios que ha estado realizando recientemente en torno al tema del boxeo, al boxeo amateur y profesional, y él señala que él asegura que el boxeo, así como el fútbol americano, pero y otros como el hockey y otros deportes de contacto, en donde está comprometido, en este caso, la cabeza, el cerebro, eh, pues se genera un daño neurológico que afecta principalmente el tema del lenguaje y la memoria. Y seguramente también el aprendizaje, pero ahorita por lo pronto son esos dos. Entonces, lo que él señala ahí es precisamente que en aspectos relacionados con la toma de decisiones, que es lo que hemos visto aquí, la toma de decisiones y aspectos muy finos en cuanto a la interacción social, es decir, la falla en el juicio y la capacidad de valorar las situaciones sociales y actuar de manera socialmente adecuada, se va dañando, ¿verdad? Es uno de los aspectos que señalan, y son los temas que estamos viendo aquí precisamente en el área de las emociones, de los sentimientos, y finalmente en la toma de decisiones. Eso es lo que Damasio ha estado estudiando. Y bueno, le pedí a Felipe, que amablemente aceptó la invitación, pues que pueda él apoyarnos para revisar detenidamente cuáles son esas 4 o 5 estructuras que están comprometidas en el tema emocional desde el punto de vista cerebral. Son 4 o 5 estructuras. Vamos a ver que están algunas de ellas ubicadas en el área media del cerebro, otras en el área, digamos, cortical, y curiosamente otra más, el bulbo raquídeo, en la parte troncal o la parte antigua del cerebro. Y esto a Damasio le llama mucho la atención, porque digamos, una serie de funciones homogéneas relacionadas con la percepción de las emociones y cómo se van procesando, ¿por qué están ubicadas en lugares tan disímiles o tan distantes en la estructura cerebral? ¿Por qué están unas ubicadas en la parte antigua del cerebro, otras en la parte media, profunda, y otras en el área neocortical digamos, más nueva del cerebro? Y esto, pues, llama la atención, y él lo explica considerando que en la medida que filogenéticamente el cerebro fue evolucionando, se fueron agregando más estructuras y se fueron, digamos, las funciones se fueron distribuyendo, pero ya estaba, digamos, las estructuras sí dice con copia persistente. previas, las estructuras antiguas ya estaban ahí funcionando.
Que cierre el Entonces micrófono, no por había favor. manera de volver a reconstruir un cerebro, sino ir agregando las estructuras y después redistribuyendo las funciones. Entonces Ok. se los Que envío. cierre, por favor, el micrófono, Leonel, si es tan amable. Es un poco... Bueno, entonces se lo envío directamente a él, pero virtual, o sea. Que cierre el micrófono, por favor, Leonel, si es tan amable. Y luego ya se los llevo Sí. físicamente. Bueno, la cuestión es, solamente para cerrar ya mi introducción al tema, un poco me recuerda... Ahorita se lo envío. me No, recuerda gracias por la observación. Ahorita se lo envío. algunas casas, una casa que me tocó vivir a mí hace tiempo en Guadalupe, en donde la cocina estaba al lado de la recámara principal. La recámara principal al lado de la cocina, y luego la gente que llegaba a la sala y al comedor, pues tenía vista directa a la recámara principal. Entonces era un poco, digamos, difícil esa situación, porque ahora las casas, digamos, más actuales, pues toda el área habitacional está en la segunda planta y abajo dejan el área social generalmente. Pero en esta casa, el dueño original pues fue agregando una cosa y luego otra y otro espacio, así como podía, de tal manera que la casa sí quedó configurada, ¿verdad? Había una recámara principal, pero estaba al lado de la cocina. Y bueno, todo esto es un poco como el cerebro se ha ido estructurando filogenéticamente, es decir, a lo largo de la especie humana. Primero sabemos que está la estructura primitiva, reptiliana, y después la estructura media relacionada con la parte, digamos, de la especie como mamíferos, y después la parte humana, que son toda la parte cortical, la neocorteza. Entonces, creo que esto explica un poco cómo se fue casi remodelando el cerebro. No se pudo construir un nuevo, sino se remodeló, y de esta forma quedó de esta manera tan curiosa, estructurada, todos los circuitos que conforman la base emocional del mismo. Entonces, vamos a ver, Felipe, algunos de los elementos clave para conocer la neurobiología de las emociones desde el punto de vista anatómico y funcional. Sí, adelante. Gracias, Arturo, por la introducción. Les voy a pedir un favor, que cierren los micrófonos para que no se vicie y podamos tener más dinámica en lo que estamos haciendo. Muy bien. Continuamos, como bien dijo Arturo, excelente introducción en búsqueda de Spinoza, en neurobiología de la emoción y los sentimientos. Y bueno, iniciamos con una pequeña agenda. Dice, índice de estructuras cerebrales y temas a desarrollar. Veremos las siguientes estructuras y temas. El cerebro anterior basal, el hipotálamo, el prefrontal ventromedial, la amígdala, el bulbo raquídeo, los núcleos del bulbo raquídeo. En sí, esas son las 5 estructuras que platicamos Arturo y yo, que tienen mucho que ver con las emociones y cómo se desencadenan y funciones y características. Sin embargo, hay 2 temas que son bien importantes, como son precisamente la estructura del cerebro donde se desencadenan y ejecutan emociones, y el esquema del proceso neurológico emocional del miedo. Este es un pequeño ejemplo con el cual se nos va a quedar un poquito más claro. Bien, empezamos con el cerebro anterior basal, ¿verdad? Según el índice. Y bueno, el cerebro anterior basal, dice el prosencéfalo o cerebro anterior, dice, se trata de la estructura del encéfalo más desarrollada, como bien lo explicó Arturo. Pues el cerebro era muy primitivo, bueno, ya está más desarrollada, más evolucionada y con una organización y complejidad muchísimo más elevada. Consta de 2 partes principales. El diencéfalo queda oculto por los hemisferios cerebrales, por lo que se sitúa dentro del cerebro. Yo aquí presento una diapositiva porque el material es muy denso, Entonces, a través de diapositivas, a través de dibujos, lo voy a tratar de hacer muchísimo más amable, por así decirlo, más presentable, ¿ok? Por eso van a ver diapositivas y dibujos. El cerebro anterior, como bien ya lo comentó Arturo, dice, esta es la edición más reciente de la evolución de nuestro cerebro. Aquí vamos en la evolución. Consiste en el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico, el ganglio basal, el cuerpo calloso y la corteza. Y aquí tenemos el dibujo que ustedes pueden observar, ¿verdad? Para más o menos ubicarnos
en qué regiones están localizadas las diferentes estructuras. El hipotálamo, uno de los más famosos, uno de los que tienen más fama, el hipotálamo, y es una zona sumamente importante, dice, es una zona del cerebro que produce hormonas que controlan la temperatura corporal, la liberación de hormonas de muchas glándulas y especialmente la hipófisis. La función principal del hipotálamo es mantener la homeostasis o equilibrio de todo el cuerpo. Esta estructura desempeña una multitud de funciones esenciales para un normal funcionamiento del organismo. Es la razón por la que sabemos cuando tenemos sed o hambre o por qué mantenemos siempre una temperatura constante. Las emociones, bueno, esta estructura se relaciona además con la expresión emocional y es en el hipotálamo en donde se agrupan varias sustancias químicas que producen emociones en los humanos, tales como la tristeza, el asombro, la ira, el cariño o la satisfacción sexual. Vamos a ver también aquí el prefrontal ventromedial o ventromediana. Este es sumamente importante también, como decía Arturo, el prefrontal, frontal. En este caso, esta estructura, podemos ver, su localización precisamente en la frente, por así decirlo, ¿no? Y tiene funciones muy específicas. Las características es la media prefrontal, el ventromedial, un córtex prefrontal y la amígdala a mero abajo, ¿no? Cerca del bulbo raquídeo. Ahorita lo vamos a ver eso. Funciones de la corteza prefrontal. Determina el tamaño de la memoria, la perseverancia, la planificación y organización, la planificación de futuro, criterio, control de los impulsos, autocontrol y supervisión, solución de problemas, pensamiento crítico, aprender de la experiencia y de los errores, capacidad de sentir y expresar emociones, empatía y supervisión interna. Como bien decía Arturo, cada vez hay más investigación y se descubren cada vez más cosas dentro del cerebro que después se traducen, ¿verdad?, en el exterior en toma de decisiones o de otro tipo de acciones. Muy bien. La amígdala, otra de las protagónicas y de las famosas dentro del cerebro, ¿no? Se trata de un elemento clave para la supervivencia, debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a estas, es decir, provocando una respuesta a nivel fisiológico o en la preparación de una respuesta conductual. Asimismo, se encarga de coordinar las áreas que notan la expresión somática de la emoción y la corteza cerebral encargada del sentimiento consciente, por lo cual posee un papel de gran relevancia en la valoración del significado emocional de las experiencias. Fíjense nada más, significado emocional de las experiencias, ¿sí? Entonces hay un aporte sumamente importante de esta estructura. Asimismo, es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. En la facultad, cuando nos empezaron a dar las clases, me dio Ramiro Montemayor, y esto que yo acordé trabajar con Arturo, me recuerda al maestro Montemayor, porque nosotros, a broma, decíamos, cuando alguien se enojaba, cuando andaba muy emocionado con alguna chica, dice, oye, ¿sabes qué? Andas muy amigdaliento. Anda bien amigdaliento, decíamos, ¿no? Por la famosa amígdala. Continuamos. La integración de las emociones y las respuestas autónomas. La amígdala gestiona la emisión o inhibición de respuestas emocionales, ¿ok? Tanto a nivel consciente como inconsciente, siendo una de las más relevantes. Permite asociar a las experiencias que vivimos sensaciones de gratificación o bien aversión. Participa tanto en emociones positivas como en las reacciones de alegría o felicidad, como en otras emociones de carácter más adaptativo. Por otra parte, con respecto a la gestión del miedo y reacción, lucha, huida. En este aspecto, una de las funciones principales de la amígdala y el hecho de que sea pieza clave de la supervivencia es la gestión del miedo. A un nivel filogenético, este núcleo ha permitido la supervivencia de nuestra especie, dado que es el que permite que podamos reaccionar tras percibir un estímulo potencialmente amenazador, pues, ¿verdad?, o peligroso para nuestra integridad física.
estimulando o inhibiendo la respuesta de lucha-huida. De hecho, lesiones en la amígdala pueden provocar reacciones extremadamente agresivas y la pérdida del miedo, con todas las repercusiones que la ausencia de este sentimiento puede suponer. Imagínense que no tuviéramos miedo de nada, híjole. Aprendizaje emocional y el aprendizaje asociativo y condicionado. Esta estructura permite la elección de estrategias a aplicar ante la presencia de estímulos, así como detectar situaciones en que dichas estrategias son también aplicables. Esto es, debido a la vinculación entre emoción y cognición, así como en el mantenimiento de la motivación, al vincular los propios objetivos a sentimientos concretos. En la memoria también, además del proceso de aprendizaje, la amígdala también afecta a la estructuración de recuerdos. Es decir, debido a la asociación de recuerdos con estados emocionales, que permiten una mayor conexión y fijación del material a recordar, permitiendo su consolidación. Creo que esto está muy literal, lo hemos entendido, porque de repente asociamos la música, un perfume, no sé, una pared, un cuadro, ¿sí? Con algo que nosotros nos trae un recuerdo emocional con alguna persona o con alguna situación, ¿no? De hecho, incluso cuando el hipocampo falla y no permite almacenar ciertos recuerdos, la amígdala permite que se preserve un cierto recuerdo emocional de una situación, por lo cual es posible, por ejemplo, que se tenga mucho miedo a los perros, ¿verdad? Memoria emocional, sin recordar por qué ocurrió esto, debido al estrés que se sufrió en un evento traumático, pues, con un perro, ¿verdad? Ese recuerdo narrativo de lo que ocurrió no se ha conservado. Regulación de la conducta sexual también. La conducta sexual también se ve influida por la actuación de la amígdala, lo que les dije hace rato, si la razón ya andas bien amigdaliento, compadre. Además de permitir la asociación de los diferentes estímulos con el placer, la vinculación emocional entre individuos y su asociación con el mantenimiento de relaciones íntimas son debidas, entre otras estructuras, al complejo amigdalino. Con respecto a la agresividad, ya me adelanté, perdón. Sí, con respecto a la agresividad, la amígdala también se encuentra vinculada a la agresividad. De hecho, los estudios realizados hasta el momento indican que un mal funcionamiento de esta puede provocar la pérdida de reacciones de agresividad y autodefensa, mientras que una hiperestimulación del complejo amigdalino provoca reacciones sumamente agresivas e inclusive violentas, ¿no? Con respecto a la respuesta de saciación, o sea, de saciedad, es otro de los aspectos en que la amígdala tiene cierta influencia, es en el control de la ingesta, contribuyendo en gran medida al mantenimiento de la homeostasis corporal a través de su influencia en la percepción de la saciación o saciedad. Otro de los actores dentro de estas estructuras, como bien lo mencionó Arturo, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, también llamado mielencéfalo. El bulbo raquídeo es una estructura subcortical situada en la parte baja del tronco del encéfalo, con una forma semejante a un cono. Ahí está el dibujo, ahí lo están observando, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Se trata de la estructura del sistema nervioso que conecta el encéfalo y la médula espinal. Una memoria y un CD, ok. Yo lo sí, si pueden cerrar el micrófono, si son tan amables, por favor. De ahí otro de sus nombres, la médula oblongada, limitando con la decusación de los haces piramidales y la protuberancia. En el bulbo raquídeo, vamos a tardar el lunes en una memoria. Si no, cuente con eso y le agradecemos bastante su apoyo. Gracias. Bueno, por favor, Leonel, si me puedes hacer el favor de cerrar el micrófono. Muy amable, muchas gracias. En el bulbo raquídeo se pueden encontrar conexiones nerviosas, tanto motoras como sensoriales, pasando a través de él los diferentes tractos nerviosos. Se trata de un núcleo neurovegetativo, encargándose del mantenimiento y funcionamiento de los órganos de forma automatizada y ajena a la conciencia. Asimismo, mantiene las constantes vitales. El correcto funcionamiento del bulbo raquídeo es vital para los seres humanos. Literalmente, según la literatura que revisamos, dado que la destrucción o cese del funcionamiento de esta área provoca la muerte,
siendo la parte del sistema nervioso que conecta encéfalo y médula espinal una de las principales funciones del bulbo raquídeo, que es la de servir de enlace entre cerebro y o cerebelo y médula. Asimismo, se encarga de transmitir la información nerviosa, tanto sensorial como motora del resto del cuerpo. Como les dije, es densa la literatura sobre neurología, sobre neuropsicología, pero aquí vamos. En relación a los núcleos del bulbo raquídeo, el núcleo ambiguo, estos núcleos también son bien importantes. El núcleo ambiguo, en esta estructura se inician los nervios vago, accesorios y glosofaringio, accesorio y glosofaringio. Estos participan en el control de la alimentación y de la digestión. Fíjense nada más que importancia, alimentación y digestión, controlando los músculos de la faringe y laringe. Así pues, son los que permiten que traguemos y que la comida se mueva por el tubo digestivo. El núcleo del tracto solitario. Se trata de la parte del bulbo raquídeo que regula la sensibilidad de las vísceras, interviniendo del mismo modo en la función cardiorrespiratoria. Asimismo, la parte del rostro lateral también participa en la percepción del gusto, un proceso que tiene lugar exclusivamente en el interior del cráneo. Núcleo dorsal del vago. Este núcleo, por donde pasa el nervio vago, está vinculado a la digestión, controlando la producción y emisión de los flujos gástricos. El núcleo del trigémino es una localización. En esta localización podemos encontrar el nervio trigémino, el cual es de especial relevancia a la hora de transmitir la información del dolor, la temperatura y el tacto. Es una zona en la que los somas neuronales se acumulan para procesar información a un nivel muy, muy básico. Otras estructuras cerebrales se encargarán ya de seguir trabajando a partir de esta información cuando las células nerviosas transmitan la señal hacia la zona superior. Bien, esta es una temática, este es un tema importante y luego el otro ya para ir cerrando. Dice, lugares del cerebro donde se desencadenan y ejecutan emociones. Aquí nosotros tenemos del lado izquierdo, ¿verdad? El hipocampo, cuerpo calloso, forma y circunvolución, lóbulo frontal, ya lo debe mencionar Arturo, hipotálamo, ya explicamos, glándula pituitaria, hipófisis, tálamo, tallo cerebral, cerebelo, ¿no? Entonces, y del lado derecho tenemos la anatomía de un asalto emocional, así como venía así en el dibujo y en la lectura. Dice, no venía exactamente así, pero yo así lo traduje, el gerente emocional, dice. Dice, esta zona neocortical del cerebro, estamos viendo precisamente cuál es la zona, al frente del cerebro. Origina una respuesta más analítica o apropiada a nuestros impulsos emocionales, adaptando la amígdala y otras zonas límbicas. Cuando una emoción entra en acción, momentos después, los lóbulos prefrontales ejecutan lo que representa una relación riesgo-beneficio de infinitas reacciones posibles y apuestan a una de ellas como la mejor, ¿verdad? Pues a ver qué, lo que bien decía Arturo también al principio, ¿cuál es la decisión que se va a tomar, ¿no? ¿Cuál es la decisión que se va a tomar? Para concluir, tenemos aquí un esquema del miedo como ejemplo. A mí se me hizo bien importante este esquemita, que también lo trae la literatura antes revisada. Del lado izquierdo, bueno, de mi lado izquierdo, mi mano izquierdo, tenemos 4 pasos, a la izquierda y a la derecha. De mi lado izquierdo dice evaluación y definición de un estímulo emocionalmente competente. En este caso, el estímulo es el miedo. El disparo, viene la inducción, la ejecución y el estado emocional. Del lado derecho viene precisamente cuáles son las estructuras que entran en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, respecto al 1, cuando viene el estímulo emocionalmente competente, que es el miedo, es la corteza cerebral de asociación sensorial y de orden superior. Viene el disparo, que es la inducción a través de la amígdala, a mano derecha. Luego viene la ejecución, es decir, el cerebro anterior basal, el hipotálamo y el tallo cerebral. Luego, posteriormente, viene el estado emocional, lo cual dice cambios transitorios en el medio interno, es decir, los cambios son en vísceras, sistema músculo-esquelético y comportamientos específicos, es decir, se traduce en comportamiento hacia el exterior, ¿verdad? ¿Ok?
Entonces, en general, esto es la presentación. Es literatura, insisto, muy densa, porque no somos especialistas, pero creo yo que de alguna manera, apoyándonos nosotros con algunas gráficas, lo podemos hacer un poquito más, más, como les digo, un poquito más amable, más manipulable la información, y sobre todo que nos quede la relación con las emociones y con el tipo de comportamiento o la toma de decisiones que en un momento dado se toman, ¿verdad? A través de toda esta organización interna del cerebro, ¿ok? Entonces, estoy abierto para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, muchas gracias, Felipe. Pues si dejas esta diapositiva, bueno, la del miedo nada más para comentarla un minuto. Adelante. Bien, miren, aquí lo que estamos escuchando de Felipe, pues nos lleva directamente a la fundamentación teórica de lo que es la inteligencia emocional. Bueno, hay una aproximación, digamos, desde la psicología, desde lo que es el CI, el coeficiente intelectual y emocional, pero, por ejemplo, en el documento que fue el boom de lo que es la inteligencia emocional de Daniel Goleman, allí él hace referencia precisamente a todas estas estructuras y su funcionamiento y trata él de dar una explicación de cómo se generan las respuestas emocionales primitivas, porque como vemos, pues son mecanismos de sobrevivencia, de homeostáticos y de sobrevivencia básicos, de tal manera que quizás nuestras condiciones después de 10.000 años pues son diferentes, obviamente. Tenemos mayores niveles de seguridad, entre comillas, porque últimamente no ha sido así, pero al menos tenemos más mecanismos, ¿no? Sociales, institucionales, etcétera. Y bueno, pues la cuestión es que es como una programación en donde el cerebro está adaptado para sobrevivir. Y la cuestión de este camino que sigue la respuesta emocional, en donde llega el estímulo y después el organismo da una respuesta en donde se supone que debe haber una evaluación, una valoración de la situación, pero nos señala Daniel Goleman que esa valoración en ocasiones no se da, es decir, hay digamos, un camino, un recorrido, una estrategia que desarrolla el cerebro precisamente para una respuesta más rápida que la que conocemos digamos, en donde se lleva a cabo una valoración racional de la situación. Eso nos dice Goleman que conlleva a que se dé un procesamiento en los lóbulos frontales que ahorita comentaban, y esto digamos que es rápido, pero estamos hablando de algunos segundos. En el caso de lo que plantea Daniel Goleman es que para la sobrevivencia fue necesario que el cerebro desarrollara esta estrategia en donde viene el estímulo y no se va a un proceso de valoración cortical, sino que se dirige directamente a la amígdala, como veíamos ahorita en el esquema que tenía Felipe al final sobre el miedo, también puede ser la rabia o la ira, y pasa directamente a la amígdala, y en la amígdala ya vienen todas las reacciones motrices y digamos, propias del cuerpo en cuanto a todos los cambios que se tienen que dar para la huida o para la lucha según las condiciones, ¿no? Entonces, creo que este es lo que Daniel Goleman también ha llamado el asalto emocional, en donde el sujeto, según esta explicación neuropsicológica, pues no procesa bien digamos, la situación, y pasa directamente a una respuesta emocional que puede ser muy excesiva en cuanto a ira, en cuanto a violencia, en cuanto a un acto de sobrevivencia, o en cuanto a miedo también, y esto hace que
se ahorre tiempo, él le llama tiempo cerebral, micromilésimas de segundo a nivel cerebral, que permiten al sujeto amenazado pues sobrevivir. Precisamente, Entonces, Arturo, disculpa que te interrumpa, ahí tienes la anatomía de un salto emocional, justo lo que estás diciendo, sí, perdón, adelante. sí, entonces ese es, digamos, el mecanismo que plantea Daniel Goleman para tratar de entender también situaciones, bueno, conductas muy complejas en donde las personas reaccionan de manera extrema y bueno, es precisamente porque no se logró una valoración apropiada de la situación, sino que el cerebro se ahorró el tiempo para sobrevivir y pasó directamente a la respuesta ya organística. Y con eso, pues bueno, pues son estas algunas de las propuestas que fundamentan lo que es el concepto de cociente intelectual o inteligencia emocional. Y bueno, pues quisiera agradecerle, Felipe, muy bien la explicación de este circuito, ¿verdad? Que es lo que le llama Damasio, el circuito emocional, en donde como vemos, se van ligando desde el bulbo raquídeo hasta la corteza prefrontal, pasando por todo el cerebro medio, en donde está el hipotálamo y todo el sistema relacionado con la amígdala. Entonces, creo que es por eso que es muy complejo este tema de la circuitería o los circuitos, así le llaman circuiterías, o digamos, los diversos circuitos neuronales que se van estableciendo, además de toda la cuestión bioquímica, que se va por la sangre y lleva otros componentes que también influyen muchísimo en la cuestión emocional. Bien, pues muchas gracias, Felipe. Podemos ver un poco, quizá para cerrar con lo de Damasio, el tema emocional. Él hace una diferenciación, como ya habíamos visto, entre emociones y sentimientos. Ok, Arturo, disculpa que te interrumpa. ¿Cierro la presentación? Sí, pues yo la veo cerrada, no la veo que esté abierta, Felipe. Ya la había cerrado. Caray, Sí. ¿cómo? Ya la había cerrado. Sí, no te preocupes, está bien. Ya estamos aquí. Bueno, ok, no hay problema. Ok, bueno, déjame acabar de cerrar. Entonces ya estamos aquí. Adelante. Sí. Bien, pues no sé si se ve ahí la presentación. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues vamos nada más a complementar un poco. Estos son los textos que estamos viendo. En busca de Spinoza, la ética demostrada según el orden geométrico, y esperamos cerrar el seminario con la herida de Spinoza, de Vicente Serrano. Bueno, este es el texto, ¿verdad?, que estamos viendo, En busca de Spinoza, y estas son algunas de las hipótesis de trabajo que él señala. Nos dice que una emoción propiamente dicha, como ya sea la felicidad, la tristeza, la vergüenza o la simpatía, son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. También nos dice que estas respuestas son producidas por el cerebro normal cuando éste detecta un estímulo emocionalmente competente, que eso es un concepto interesante. Estímulo emocionalmente competente, que ahorita lo mencionó Felipe, que es el objeto o acontecimiento cuya presencia real o también puede ser un recuerdo mental desencadena la emoción, y las respuestas pues son automáticas. También el cerebro nos dice que está preparado precisamente filogenéticamente por la evolución para responder a ciertos estímulos emocionalmente competentes, pero nos dice que esto es flexible, o sea, realmente estos repertorios pueden ser incorporados de acuerdo a nuestro
experiencia de vida. Y bueno, el resultado de estas respuestas emocionales precisamente es un cambio temporal en nuestro estado del cuerpo y en el estado de las estructuras cerebrales que tienen, digamos, un mapa o mapean el cuerpo y sostienen el pensamiento. También, finalmente, como hipótesis de trabajo, el resultado de estas respuestas emocionales, directa o indirectamente, sitúan al organismo en circunstancias propias para la supervivencia que veíamos ahí, pero también puede ser para el bienestar, que ese es el otro punto que es el que nos interesa principalmente nosotros. No estamos quizá, digamos, tan involucrados en la cuestión de la supervivencia, pero sí en la cuestión del bienestar subjetivo, que como nos va a mostrar aquí Damasio, este bienestar, para que se logre, tiene que tener una base corporal. Es decir, tenemos que tener un registro de nuestro estado corporal que nos permita sentirnos bien. Si tenemos alguna situación que nos incomoda corporalmente, un pequeño dolor, o algo que nos genera alguna incomodidad, no vamos a poder avanzar o consolidar una sensación de bienestar. Sí, no sé, imagínate que estás en la playa viendo ahí el cielo y las olas, etcétera, recostado en una de esas sillas extensas que hay ahí, y de repente te empieza a dar un dolorcito en el abdomen, ¿no? Abajo del abdomen, pues ya no vas a disfrutar ese momento. A eso es lo que se refiere Damasio. Bueno, estas son las estructuras que ya mencionó Felipe, que están vinculadas con el desencadenamiento de las emociones, como es la amígdala, situada en lo que es el lóbulo temporal, bueno, en la parte interna, el lóbulo frontal o la corteza prefrontal ventromediana, y la región frontal en el área motriz suplementaria y cingulada, que son más o menos las estructuras que estuvo manejando Felipe. Bien, pues la presentación es mucho más extensa, pero considerando un poco el tiempo, quisiera quizá dejar un poquito más adelante para ver lo que sigue y cerrar en la siguiente reunión un poco con la cuestión de Damasio, porque al final de su libro, Damasio, ya que nos explica lo que son las emociones, lo que son los sentimientos, que son más complejos, después él trata de hacer un análisis de lo que quiso decir Spinoza desde el punto de vista neurocientífico actual, cómo se puede correlacionar esto. Como vimos la última vez, pues este texto de Spinoza no está fácil, no es un texto tan sencillo. Sin embargo, pues son trabajos que como quiera nos gusta el reto de tratar de abordarlos. Pienso que nos ayuda mucho porque en la medida que podamos conocer más las bases neurobiológicas de las emociones, vamos a comprender mejor algunas enfoques o perspectivas teóricas sobre la inteligencia emocional. Y bueno, en el caso de este texto que hemos estado revisando, que se denomina Ética demostrada según el orden geométrico, de 1677, me llamó mucho la atención porque este tema relacionado con las matemáticas, o sea, ¿por qué Descartes, también un experto en el tema de la geometría,
con aportaciones, y bueno, también Baruch Spinoza con este texto, y bueno, Spinoza quizá más apegado todavía a la cuestión geométrica, al razonamiento deductivo, lógico deductivo geométrico, pues propone un análisis de la ética utilizando, digamos, el método geométrico, que ahorita vamos a comentar un poquito para entenderlo. Esto es, como ya habíamos visto en la última reunión, el índice, el contenido de este texto. En el día de hoy, pues vamos a trabajar un poco el capítulo 3 del origen y naturaleza de los afectos, que me parece muy bien que ya desde entonces, desde 1670, pues Spinoza estuviera hablando de afectos. Eso porque Descartes pues manejaba el concepto más de pasiones. Y bueno, el caso de los afectos me pareció muy buena propuesta. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita. Comentarles un poco para entender por qué los filósofos tenían esta formación tan amplia. En este caso, durante la Edad Media, digamos, había lo que se denominaba las artes liberales. Y estas, era como, las artes liberales era a lo que podías esperar al ser un bachiller, ir a la universidad y graduarte como bachiller, que era pues el equivalente quizá ahora de una licenciatura. Pero esas artes liberales estaban, digamos, estructuradas casi a manera curricular, como una propuesta curricular, en 7, en este caso 3, el trivium que le llamaban, que eran 3 caminos que tenían que ver con la elocuencia, y que era la gramática, la dialéctica y la retórica. La gramática relacionada con el lenguaje para poder escribir bien, la dialéctica para pensar bien y la retórica para expresarte bien. En el caso del quadrivium, estas 4 vertientes estaban relacionadas con las matemáticas: la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Entonces, como vemos, la geometría juega un papel muy importante en el razonamiento y en la formación de los estudiantes de aquel tiempo, y eso nos explica un poco por qué los filósofos se adentraban tanto en el tema de las matemáticas. Y el autor, Spinoza, se basa en este texto, los 6 libros de Euclides, y en torno a la propuesta de la geometría euclidiana, estructura el razonamiento deductivo de este texto que él elabora conforme a estos elementos que son propios de la geometría euclidiana, que son las proposiciones, los axiomas, la demostración de los mismos, el corolario, el escolio y el lema, entre otras figuras que están allí presentes. Entonces, les voy a mostrar algunos de los axiomas o proposiciones que vienen ahí. Las demostraciones son extensas, quizá vean un poquito de texto por ese motivo. El corolario, o digamos el resultado de esta reflexión, pues también son un poco más cortos, igual el escolio o el comentario. Todo esto pues hace que el libro de la ética de Spinoza pues se vuelva un poquito complejo, ¿verdad? En cuanto al razonamiento que sigue el autor, pero es muy, digamos, muy preciso, siguiendo este texto que digamos, escribió, bueno, entre comillas, escribió en aquel tiempo seguramente
eran conferencias o, digamos, exposiciones, parte de la retórica de los filósofos de aquella época, y bueno, mucho relacionado con la exposición verbal, y la interacción que tenían en las escuelas, en este caso de Alejandría. Y este texto pues llegó a Europa en 1100. Entonces era como un texto así muy importante. Obviamente pues la producción de los mismos era difícil. Era quizá más fácil ir a una escuela que esperar a que llegaran los libros, ¿no? Bien, esta proposición tiene una demostración en escolio y tiene otros elementos, pero eh, lo puse porque ya habíamos visto la naturaleza filosófica o la propuesta filosófica de Spinoza sobre la importancia de lo que es la naturaleza y cómo se consideraba que estaba vinculado con el tema de Dios, pero se asimilaba uno y otro, eh, considerando de esta forma que era un panteísmo, y bueno, pues eso le valió la excomunión, como ya lo vimos. Eh, y nos habla de que el alma humana tiene ideas, eh, y, y, bueno, aquí va siguiendo la misma idea de la misma propuesta de Descartes. Tiene ideas, se percibe a sí misma, también a su cuerpo, eh, y todo esto como en una acción, un acto, eh, y bueno, todo eso nos lleva a un conocimiento adecuado de la esencia eterna e infinita de Dios. Es decir, la naturaleza, porque esa es la propuesta finalmente de Spinoza, la naturaleza es divina, es Dios mismo, y está obviamente en todos lados, por lo que el cuerpo humano y el alma no escapan de esta condición. Y esto hace precisamente que tengamos entonces una, eh, digamos, una interpretación de lo que son los afectos, de lo que es el cuerpo, una interpretación basada en algo natural. Es decir, no tenemos por qué considerarlo como algo malo, como algo no virtuoso, sino que forma parte del carácter del, natural o propio de la naturaleza, a la que pertenece el ser humano, y en este caso el alma y el cuerpo. Muy bien. Los afectos, en este caso, para entender qué, digamos, qué entiende Spinoza sobre los afectos, qué son los afectos, tenemos que considerarlo, nos dice, como afecciones también del cuerpo. Y esas afecciones pueden tener una causa determinada, una causa adecuada, o una causa parcial inadecuada. Es decir, hay un objeto o una situación que estimula que funciona como una causa. Y después tenemos lo que él llama obrar o padecer, es decir, hacer como una acción o padecer como una reacción. Entonces, en ese sentido, los afectos, nos dice, por afectos entiendo las afecciones del cuerpo por las cuales aumenta o disminuye, es favorecida o perjudicada la potencia de obrar de ese mismo cuerpo, la potencia de obrar de ese mismo cuerpo, y entiendo al mismo tiempo las ideas de esas afecciones. Así pues, si podemos ser causa adecuada de alguna de esas afecciones, entonces entiendo por afecto una acción. En los otros casos, pues una pasión. Entonces, cuando es un poco la misma idea de Descartes, de si nos ocurre una situación
en la que reaccionamos de acuerdo a la causa, pues este afecto se convierte en una pasión y no, digamos, y no en la connotación positiva que sería como un afecto, ¿no? Cuando hay una causa bien definida y adecuada. Bien, pues es un poco extensa lo que sigue. Quisiera pues cerrar un poquito para poder comentar algunas ideas que ustedes consideren importantes. Algunas ideas que consideren importantes. Los textos que traemos, bueno, las presentaciones son mucho más largas, ¿verdad? Pero no quiero extenderme más allá de lo que teníamos estipulado. Todavía nos quedan, bueno, nos queda una semana, la próxima antes de vacaciones, y luego está enero, que esperemos ya cerrar con esta edición del seminario. Y bueno, pues ver qué opinión tienen de estos temas que sí son complejos. No alcanzamos a ver lo de Spinoza, que a veces puedes sentir como que te quedan dudas o no entiendes muy bien la idea, pero hay que estarse exponiendo de manera sistemática al vocabulario, a las ideas que él propone. Y bueno, pues hay una que me pareció muy importante, quizá con esa podamos cerrar, si me permiten. Ya lo habíamos comentado, que es la de Conatus. Es quizá uno de los elementos más interesantes en ese sentido. Voy a pasar rápidamente a buscar la diapositiva. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, miren, esta proposición es un poquito de texto, pero aquí es donde me llamó mucho la atención, porque hace referencia al centro de su propuesta, que es el conatus, y como podemos ver, viene en esta proposición el concepto de conatus, que es preservar en el ser, que dice el alma, ya en cuanto tiene ideas claras y distintas, ya en cuanto las tiene confusas, se esfuerza por perseverar en su ser con una duración indefinida y es consciente de ese esfuerzo suyo. Y después viene esa es la proposición. Viene una demostración. Nos dice que la esencia del alma está constituida por ideas adecuadas e inadecuadas, y también se esfuerza por perseverar en su ser, tanto en cuanto tiene unas como en cuanto a las otras, y por una duración indefinida, que es lo que comentaba ahorita. Nos dice, el alma es necesariamente consciente de sí por medio de las ideas de las afecciones del cuerpo, y es por lo tanto consciente de su esfuerzo. Y después el escolio o el comentario me pareció muy interesante. Nos dice que este esfuerzo, cuando se refiere al alma sola, se llama voluntad, pero cuando se refiere a la vez al alma y al cuerpo, se llama apetito. Nos dice, por ende, el apetito no es otra cosa que la esencia misma del hombre, de cuya naturaleza se sigue necesariamente aquellas cosas que sirven para su conservación, cosas que, por tanto, el hombre está determinado a realizar. Además, entre apetito y deseo no hay diferencia alguna, sino es de que el deseo se refiere generalmente a los hombres, en cuanto que son conscientes de su apetito. Y por ello puede definirse así: el deseo es el apetito acompañado de la conciencia del mismo. Así pues, queda claro, en virtud de todo esto, que nosotros no intentamos, queremos
apetecemos ni deseamos algo porque lo juzguemos bueno, sino que al contrario, juzgamos que algo es bueno porque lo intentamos, queremos, apetecemos y deseamos. Esto me parece muy interesante porque, como vamos a ver ya antes de cerrar el seminario en las próximas reuniones, la interpretación moderna de este enfoque filosófico del conatus es precisamente esto, que el ser humano está siempre intentando, queriendo, apeteciendo, deseando, y eso es lo que lo lleva a considerar que lo que hace es algo bueno, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el deseo, con la voluntad de poder, y a mí me parece muy interesante porque esta situación ha sido motivo de que el ser humano esté siempre buscando eh, las riquezas, el poder, eh, y todo esto a costa del sufrimiento del otro, que ese es finalmente uno de los puntos aquí importantes. Por ejemplo, el colonialismo, en donde era este apetito desmedido del ser humano por el oro, por la plata. Así fue como se dio la colonización de América, dañando muchísimo a las poblaciones que estaban aquí. Y actualmente también es este sentido que se había analizado de la velocidad del mundo moderno, en el que queremos todo rápido, y queremos alcanzar más cosas, eh, viajar no solamente a Alaska o al Polo Norte, sino a otros planetas, en fin. Es esta cuestión siempre de estar deseando y buscando y apeteciendo nuevos logros, y, y es prácticamente un frenesí. O sea, es una cuestión que no logramos detenernos, y hace que, bueno, ha generado que tengamos un problema muy grave en este caso, relacionado con el planeta. Me refiero a toda la cuestión que sabemos de el cambio climático y otros daños que se han generado precisamente por esta voluntad y este apetito del ser humano. Entonces, pues es un poco lo que vamos a ir comentando para retomar estas ideas que son de, o sea, hace más de 400 años, pero que están bastante vigentes. Pues no sé si tengan algún comentario, alguna cuestión que quieran eh, eh, sí, señalar o preguntar. Pues Arturo, pues ya que tenemos rato checando este material, yo creo que ya lo mencionamos muchas veces, ¿no? Lo complicado de la terminología, aspectos, los tecnicismos y el hecho de que no somos expertos, pero me parece que estamos yendo al punto. O sea, lo estamos asociando, lo estamos alineando a las emociones, lo estamos alineando a toma de decisiones y a cosas que son importantes para lo que, no, para lo que nosotros tenemos de desarrollo socioemocional. Entonces me parece que hasta ahorita va bien las presentaciones, es decir, no le estamos dando vuelta a los temas sin un sentido, vaya, sin un propósito, sino le estamos dando un propósito enlazando con la temática central de nuestro seminario. A mí eso es lo que me parece, ¿no? Definitivamente yo considero que es sumamente importante conocer cómo funciona el sistema nervioso central y básicamente el sistema límbico, porque es el que regula todas las emociones, que es justamente como dice Felipe, dice el doctor Arturo, es hacia donde va encaminada esta investigación. Pero tenemos que tener bien claro, bueno, lo que pasa es que el sistema límbico, como lo comentaba ahorita Felipe en su exposición muy detallada,
sobre todo la amígdala. La amígdala se mide con un mapa, ¿sí? Donde cada uno de los puntitos de ese mapa estimula ciertas áreas específicas, mejor dicho, esas áreas específicas de la amígdala desencadenan una emoción determinada dentro de lo sexual, dentro de la ira, dentro del miedo, dentro del deseo. O sea, así de intrincado. Lo que quiero es aportar un poquito a lo que estaba comentando Felipe, lo intrincado que es el sistema límbico. Bueno, y en su momento, cómo pudo los autores estos hacer mención de los afectos sin conocer el sistema nervioso central como lo conocemos ahora, ¿no? ¿Qué estructuras específicamente del sistema nervioso central estaba haciendo referencia al sistema límbico y cómo se desencadenan todos esos estímulos para que se pueda dar una respuesta, tomando en cuenta que el estímulo nervioso viaja casi 150 metros por segundo? Entonces, pues ese prácticamente es casi un acto reflejo, ¿no? La aparición de una emoción, ¿no? Solamente quería comentar eso. De hecho, tiene razón, Chava, es un acto reflejo. Precisamente lo comentaba Arturo, que cuando se brincan, es tan rápido, pues, que cuando se brincan, por así decirlo, literalmente un proceso dentro de esas estructuras, pues hay bronca, ¿no? Hay problemas, porque evade ciertas estructuras por las cuales tiene que pasar. Y por eso yo comentaba ahí los estelares y coestelares del cerebro, que la amígdala, o sea, el bulbo raquídeo, a pesar de que todos son importantes, la importancia que le daban estos señores, aún sin conocer lo que tú dices. Entonces, yo creo que estamos completando una estructura muy importante para poder, como bien decía Arturo, decirnos, entre comillas, especialistas en el área del desarrollo socioemocional. Esta es una parte sumamente importante, la filosófica, la neurobiológica, la psicofisiológica, y me parece que estamos en el propósito, siento que estamos en el objetivo, ¿no? Y es que definitivamente tenemos que conocer necesariamente cómo se encadena una emoción desde la parte interna, ¿sí? Bueno, hay dos partes, ¿no? La parte psicológica y la parte biológica, ¿no? Pero no podemos nosotros distraernos a esa parte biológica que es fundamental, ¿no? Hace muchísimos años con el compañero Arnoldo de la Facultad de Psicología nos metimos a hacer investigaciones acerca de la amígdala y utilizábamos un aparatito que se llamaba estereotáxico, que ese aparatito se manejaba en micras, ¿sí? Media micra, una micra. Y hacíamos estimulaciones de la amígdala, teníamos respuestas de los organismos inferiores bien alarmantes, ¿no? A veces hasta nos asustábamos nosotros de lo que se desencadenaba con una estimulación eléctrica hacia ese mapa específico de la amígdala. Por eso es importantísimo que nosotros conozcamos con todo lo que nos ha compartido Felipe, ahora el doctor Arturo, de esta parte que tiene que ver con la neuropsicología, la neurociencia, porque no nos podemos extraer a eso, lo acaba de decir Felipe, ¿no? Si nos queremos en un momento determinado manejar como unos profesionales de la parte emocional, del conocimiento de las emociones, pues no nos podemos extraer a eso, porque tarde o temprano nos van a preguntar, ¿no? A ver, ¿y qué tiene que ver la parte biológica? ¿Cómo responde la amígdala? ¿Cuál es la función del hipocampo con la amígdala y el bulbo raquídeo? O sea, pues tenemos que conocer, como dice Felipe, no nos vamos a hacer unos neurólogos, ni psicofisiólogos tampoco, pero necesitamos tener ese conocimiento, ¿no? Para poder hablar con conocimiento de causa. Chava, la neurociencia, bueno, todos, la neurociencia es sumamente importante. Lamentablemente, y pues tengo que decirlo, bueno, pues todos lo sabemos, se ha prostituido demasiado. Es decir, hay cursos hasta en la esquina de tu casa, ¿no? Y ahí a un lado de un Oxxo hay cursos de neurociencia. Estoy exagerando, pero se ha banalizado mucho el concepto, pero es muy interesante, estudiado de la manera en que considero yo, no me estoy echando las medallas porque somos todo un grupo, pero de la manera en que la estamos abordando es una manera muy seria, es una manera profesional, es una manera comprometida, es una manera responsable.
Tú ves en Facebook publicaciones todos los días de webinares sobre neurociencia, neuroesto, neuro, todo es neuro, pero realmente la manera en que nosotros la estamos haciendo es una manera seria, es una manera en que estamos siendo responsables de lo que estamos diciendo porque estamos consultando textos que, híjole, chécale los autores. Yo creo que con los autores no hay gente que nos pueda decir que no estamos haciendo las cosas con seriedad. Muy bien, pues no sé si hay algún otro comentario para, si no, ir cerrando la reunión de hoy. Pues me ha parecido pues una reunión en donde hemos estado trabajando aspectos ya más profundos en cuanto a los elementos, en este caso, neuropsicológicos, que están involucrados en todo el funcionamiento de las emociones. Y bueno, pues sí, Salvador. Arturo, nada más ya para cerrar esto, me llamó mucho la atención justo cuando empezaste la introducción a darle la apertura a Felipe, de cómo hay estudios muy padres, científicos 100%, de que los jugadores de fútbol americano que han sufrido contactos permanentes en el entrenamiento y en los juegos, ¿sí? De estar golpeando su cabeza, aunque el cerebro tiene un amortiguador natural, ¿sí? Que le permite soportar hasta cierto punto esos golpes. Se ha visto y está documentado que muchos exjugadores de fútbol americano comienzan a tener conductas deplorables, ¿sí? En todos los sentidos, desde tornarse violadores por un apetito sexual interminable, agresivos, golpeadores, criminales. Hace poquito un jugador de Patriotas, no recuerdo el nombre, bien jovencito, 26 años tenía el muchacho, ¿no? Mata a su esposa y a su hijo, o sea, por ese golpeteo del que hablabas tú precisamente al principio de esto, cómo el sistema nervioso es tan intrincado que no acabamos de comprenderlo, pero que una estimulación constante, aversiva, en este caso, desencadena también esa parte emocional, pero de manera patológica, ¿verdad? Entonces, vuelvo a remarcar, ¿no? Como dice Felipe, como dices tú, Arturo, yo creo que el tratar estos temas con seriedad, ¿sí? Nos van a llevar a buen recaudo todo esto, ¿no? Porque si estamos centrándonos, estamos viendo cómo esta parte biológica también, cómo la estamos enlazando nosotros a esta parte emocional, ¿no? Tanto positiva como tanto negativa. Pues, hay una película del Centro de los Acereros de Pittsburgh. No recuerdo ahorita el nombre, pero hay una película, El Centro de los Acereros de Pittsburgh, tuvo el estelar es Will Smith, búsquela por ahí, en donde precisamente hace toda una investigación y acerca de los golpes, y este señor pues terminó viviendo en una camioneta en la calle, o sea, está impresionante. Fue un centro de los centros de la época de Terry Bradshaw, de Acereros de Pittsburgh. Entonces, la película es muy buena, ahí se las recomiendo. Muy bien, pues muchas gracias, Felipe y Salvador. Y bueno, pues no sé si no hay alguna otra cuestión, pues agradecerles mucho su participación el día de hoy. Bueno, ya nos quedan nada más una sesión más la próxima semana y ya con eso pues vamos al receso por las fiestas decembrinas. Y bueno, pues... no van a hacer posadas, no va a haber posadita, unos tamalitos, sí. Lo pueden mandar por correo, por Sí. YouTube, perdón, ¿cómo se llama la entrega? Por Zoom. Por Zoom, aunque sea. Muy bien, pues tenemos que pensar un poco y hacer propuestas durante la semana para ver qué hacemos el otro viernes. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos entonces la próxima semana. Bueno.
Que esté muy bien, gracias. Nos vemos. Nos Hasta luego. vemos. Sí, Bye. Sara y Blanca, gracias por Luego. estar aquí. Sí, gusto en verlos. Que estén bien. Igualmente. Adiós, Blanquis, Nos vemos adiós, entonces. Adiós, Sara. Hasta Pronto. luego. Adiós. Adiós.